Aunque a veces la antropología resulta poco conocida, la carrera de antropología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador cumple 50 años. Es la primera carrera de antropología en el país, cuyo departamento y egresados han marcado el quehacer dentro de esta disciplina. Por tanto, hablar de antropología en el Ecuador es en mucho referirse a la Escuela de Antropología y Arqueología de la UCE. Pero para empezar, ¿qué es la antropología sociocultural? La antropología y la sociocultural en particular nacen de una pregunta. Se preguntan por la diferencia cultural. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué actúan de ese modo? ¿Por qué piensan así? ¿Cuáles son sus dioses? ¿Cómo expresan sus sentimientos? ¿De qué viven? ¿Por qué adornan su cuerpo de ese modo? ¿Cómo se relacionan entre sí y con otros grupos? En un inicio, la antropología sociocultural se planteó estas y muchas otras preguntas con relación a las sociedades con las que Occidente se encontraba en su expansión imperialista. Pero luego la mirada de la antropología cambió y se hizo mucho más amplia, porque el otro por el que se pregunta no está solo en los territorios de ultramar o en otros continentes. Era más bien el vecino del antropólogo, su conciudadano. Son los distintos habitantes de las montañas, del campo, de la selva, de las ciudades, si pensamos en nuestro propio país. Pero lejos o cerca, sea allá en el desierto del Kalahari, en la India, en las fronteras de muchos países, en los barrios bajos, en las escuelas, en las cárceles, la antropología surge del encuentro con el otro. Un encuentro que, si bien puede ser casual, es sobre todo buscado. Así, Bronislaw Malinowski, un antropólogo de inicios de la profesión, más allá de leer y trabajar con libros o historias que elaboraban los viajeros, los funcionarios coloniales, los comerciantes que visitaban o navegaban por las islas Troviand y que entraban en contacto con sus habitantes, decidió que quería ver en carne propia a aquellos sujetos que quería comprender. Es decir, necesitaba ir al campo. Pero pronto se dio cuenta que ir al campo no significaba simplemente instalarse en un lugar próximo, hacer visitas breves y esporádicas a las personas cuyo mundo de vida se quiere conocer y comprender. Se dio cuenta que lo más importante era convivir con ellas. Del mismo modo, entender la cultura de la calle, su modo vivendi, llevó a Philippe Bourgeois a instalarse en un barrio bajo de Nueva York y centrarse en la vida de los microtraficantes puertorriqueños de crack, y más tarde en los consumidores de heroína sin hogar, para entender cómo cada uno de estos grupos lidiaba con la pobreza, con la violencia, con el amor, y cómo las políticas de la guerra contra las drogas los convirtieron a ellos y no a los grandes traficantes en sus principales blancos. Hemos observado cómo en ambos casos lo fundamental es el acercamiento del antropólogo al mundo sociocultural de los grupos humanos que desea comprender. Dentro de la antropología, este contacto con otros grupos sociales y culturales hace posible que se hagan visibles ciertas características de su forma de vida, de sus relaciones, de sus ideales colectivos, de sus formas de comunicación, economía, salud, formas de aprendizaje, conocimientos, organización, prácticas cotidianas y muchos otros aspectos. Aunque existen otras ciencias sociales que estudian grupos humanos, sus ojos han estado siempre posados sobre la realidad propia. Sin embargo, comprender al ser humano requiere entenderlo en su totalidad, en su diversidad.
incluso para entendernos a nosotros mismos y poder emprender caminos de diálogo intercultural. Nada reemplaza entonces el hecho de que se necesita a alguien dispuesto a entrar y empaparse de un mundo distinto. Pero nada es tan sencillo. Como en toda aventura, requiere de mucha preparación, de planificación, herramientas apropiadas, de muchos mapas geográficos y teóricos, de información previa, de entrenamientos y aprendizajes adicionales, de adaptación a condiciones diversas, de apertura a lo incomprensible, de paciencia y constancia. Por eso, en la carrera de antropología de la PUCE, aprendemos a ir al encuentro del otro. Primero, a través de pequeñas salidas de campo, cortas, exploratorias, en relación con asignaturas específicas, como fiesta, ritualidad y muerte, territorio, ruralidad e identidad, salud alternativa, antropología urbana, globalización. Nos adentramos y convivimos con un grupo que queremos comprender, estudiamos aspectos de su vida y los procesos que las afectan. Es por eso que realizamos un taller de investigación a lo largo de 4 semestres, que da a los estudiantes la oportunidad de ser guiados paso a paso por el quehacer investigativo. Poner en marcha las herramientas y aprendizajes adquiridos en las salidas de campo previas, y entonces, como muchos otros antropólogos, realizarán una etnografía propia y extensiva. Pondrán en marcha su ardua preparación y tendrán la oportunidad de adquirir nuevas destrezas, que solo la experiencia del trabajo de campo da. Pero más importante, habrán comprendido algunos aspectos de otra realidad, de otro mundo cultural, de otras vidas. ¿Dónde han estado? ¿A quiénes han conocido? ¿Qué han investigado los estudiantes durante la carrera de antropología? En el Chota, con poblaciones afrodescendientes, han levantado la memoria oral, se ha trabajado en migración, racismo y las expresiones musicales. En la Sierra Ecuatoriana se ha estudiado la memoria de la hacienda, las relaciones interétnicas, las relaciones de género en la familia indígena y el paisaje. En la Amazonía se ha realizado etnografías de varias comunidades, napo, quichuas, guaraníes y shuar. Pero allí no termina la antropología. Es solo el comienzo de la investigación científica y de la producción de conocimientos que los antropólogos utilizan para la intervención social. Nuestros estudiantes han escrito artículos, tesis, ponencias que completan su acercamiento a un trabajo de investigación que se afinará en los ciclos de posgrado. Pero entonces, a más de investigar, ¿qué hace un antropólogo? Si no es académico, ¿en qué trabaja? Pues bien, gestiona proyectos que tienen que ver con la cultura, con las sociedades y el entorno público, proyectos que tienen que ver con la preservación de la memoria, con el patrimonio cultural, con la promoción de los valores que una sociedad cree importantes, acompaña desde diversas organizaciones no gubernamentales y desde el Estado a comunidades en coyunturas relacionadas con el desarrollo, con los derechos humanos, con la salud, con la educación intercultural, el manejo de territorios. Favorece la organización social y comunitaria, asesora a las comunidades en procesos de consulta previa antes de la realización de proyectos extractivos, megaobras y formas de intervención que afecten sus modos de vida y reproducción cultural. Asesora en el diseño y la gestión de servicios sociales. En la carrera de antropología de la PUCE también proporcionamos a los estudiantes conocimientos y herramientas que les permitan enfrentar todas estas dimensiones de la antropología aplicada y todas las áreas de profesionalización que he mencionado, a través de proyectos de vinculación con la comunidad,
de asignaturas centradas en el diseño y la gestión de proyectos sociales, el peritaje antropológico y temas específicos que abordan tanto aspectos teóricos como problemas sociales. La diversidad de temas que trata la antropología, así como sus componentes teóricos y prácticos, se convierten en una buena entrada para las ciencias sociales si es lo que te interesa, preparándote tanto para el mundo profesional, así como para que te especialices en cualquiera de las áreas que más te interesan. La antropología es un horizonte abierto y con muchas posibilidades.